Dios les bendiga a todos ustedes, bendecidos sean todos. Qué bueno tenerles aquí en esta preciosa noche, en otro estudio que vamos a estar trayendo para ustedes, mis queridos hermanos y hermanas que van a estar en sintonía con esta programación. Y aquí vamos a estar por los próximos minutos, donde vamos a traerles a ustedes un estudio muy importante o la continuación del estudio de la semana pasada, del jueves pasado, tiempos finales. El título de hoy, tiempos finales. Vamos a poderles brindar a ustedes la información que usted necesita. Recuerden que todo lo que traemos aquí cada jueves es información que usted necesita para el conocimiento. Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, mas sin embargo a través de este programa que tenemos los jueves a las 8 de la noche, los estudios que estaremos brindando por aquí, por esta vía, por esta bendición, este canal que Dios ha puesto en nuestras manos para poder llevar la verdad a todos ustedes y ustedes estén bien informados. Exactamente, eso es, ustedes van a recibir información que necesitan para poder entender la palabra del Señor. Así que les invito a todos ustedes a que nos inviten a otros y llamen a otros para que a esta hora comiencen a conectarse con nosotros por vía Facebook, porque aquí vamos a estar enseñándoles y hablándoles la verdad de la palabra del Señor. Así que qué bonito es tenerles a todos ustedes, hermanos. Si usted desea más información de este ministerio de Casa Fe que Vence, puedes ir a fequevence.com y allí en la página de Casa Fe que Vence puedes encontrar recursos y riquezas espirituales que edificarán tu alma de una manera especial y maravillosa. La semana pasada, el jueves pasado, nos quedamos hablando sobre la vista de los eventos finales o una vista panorámica del Apocalipsis, y habíamos empezado en Apocalipsis capítulo 1 al 3, esos 3 capítulos donde les estuvimos diciéndoles a ustedes o disertando sobre las señales de los últimos tiempos, las señales de los últimos días. Y ahí, como lo puedes ver en esta gráfica que tengo aquí, esta gráfica la puedes obtener ahí mismo en la página fequevence.com. Vas ahí y vas a ver donde dice principios espirituales. Cliqueas ahí y ahí vas a encontrar este diagrama muy importante del Apocalipsis, donde ahí vas a poder ver claramente y entender el orden cronológico de los eventos finales. Así que quisiera que me acompañaras un momentito para orar y presentarnos ante el Señor para que Él tome el control de este estudio y podamos ser el instrumento que en esta hora va a llevar a tu alma el conocimiento, la data, la información que necesitas para poder ser capacitado y poder tener ese entendimiento claro de los eventos del porvenir. Padre, te doy gracias porque cada uno de los que se conectan y los que, Padre mío, están sintonizando esta transmisión, ahora, Dios, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que cada uno de ellos reciban esta enseñanza, reciban, Señor, este conocimiento, esta información, y ellos puedan crecer en el conocimiento de tu palabra, Padre, para que puedan estar preparados y ese día grande no los sorprenda como ladrón en la noche. Gracias, Señor, y en tus manos dejamos este estudio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, qué bello es el Señor. Qué bello es el Señor. Y quisiera comenzar ahí mismo en la gráfica que tenemos ahí. Quisiera que vieras ahí tiempos finales. Y vamos a ir claramente
a esta porción de la palabra muy importante. Hay un verso, un texto muy importante en el libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 7. Recuerden que en ese capítulo los discípulos están prácticamente despidiéndose del Señor. Ellos están despidiéndose del Señor y está el Señor en el Monte de los Olivos dándoles a ellos las últimas instrucciones. Y una de las preguntas que los discípulos le hicieron al Señor es: ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Eso está en Hechos 1:7. Le preguntaron, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Escuche, la pregunta que ellos le hacen al Señor va dirigida a Israel, sobre la temática o el tema de Israel. Así que esto hay que analizarlo en su contexto. Fíjese que la pregunta está relacionada con el pueblo de Israel y no con el pueblo gentil. El tiempo en esa época, cuando Jesús está en el Monte de los Olivos, dando las últimas instrucciones a sus discípulos antes de ascender al Padre, está en pasado. En el año 32 al 33 DC, después de Cristo. Por lo tanto, ellos se referían a ese tiempo. Todavía, recuerden, el mundo gentil no había sido alcanzado con el mensaje del Evangelio hasta que comenzó en Cornelio. Acuérdense de la historia de Cornelio, donde Pedro fue. Recuerden el sueño que tuvo Pedro del lienzo, donde ve unos animales inmundos, y ahí la voz que estaba en ese sueño le dijo, mata y come. Y Pedro le dijo, yo no puedo comer cosa inmunda. Y el ángel le dijo, no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. En otras palabras, el primer gentil en conocer al Señor fue Cornelio en la época de los apóstoles, luego de que Jesús ascendió al Padre. Entonces Pedro, cuando llega allí a la casa de Cornelio, le predica a Jesús el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y Cornelio acepta al Señor como su Salvador y es bautizado. Así que en ese momento, escúcheme bien, la respuesta de Jesús no les corresponde. Cuando Jesús les dice a ellos, porque ahí lo puedes ver en el verso 7 del capítulo 1 de Hechos, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia potestad. Mire, por eso que esto hay que detenidamente analizarlo en su contexto original. En ese contexto les está hablando de la segunda venida de Cristo. O sea, en el último año del año número 7 o en el año 70 de Daniel, de la visión que tuvo Daniel, o en los últimos 7 años de la tribulación, en el último año, cuando Jesús venga por segunda vez, oiga bien, a pisar con sus pies el Monte de los Olivos, cuando a eso se refiere el verso 7, cuando Jesús les dice claramente que no le corresponde a ustedes. ¿A quién le dice? Cuando Jesús le dice a ustedes, se está refiriendo al pueblo de Israel. Saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia potestad. Así que entendemos que en ese momento la pregunta que le hacen los discípulos al Señor es referente y se relaciona con Israel, y la contestación que Jesús le da a los discípulos también está relacionada con Israel y no con el pueblo gentil. Creo que en eso y hasta ahí estamos claros. Mire, ellos le preguntan, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Valga la abundancia, y perdonen que lo vuelva a repetir nuevamente, pero quiero que en la repetición, hermanos, es que se aprende. Por eso es que a veces cuando repetimos las cosas es para que usted pueda captarla mejor. Mire, la respuesta de Jesús, vuelvo y lo repito, lo dice ahí en ese verso 7, no le corresponde a ustedes los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado. ¿Ha fijado para quién? Para Israel, con su propia potestad. Así que el Padre fijó la fecha, lo cual
es un secreto para Israel, pero revelado a sus escogidos, revelado a nosotros. Para Israel es un secreto, pero para usted, para el cristiano lavado en la sangre del Cordero, para el seguidor de Cristo, para el Hijo de Dios, al pueblo gentil ha sido revelado, excepto, ha sido revelado la segunda venida, excepto el día y la hora del arrebatamiento de la iglesia, comprada a precio de sangre. En cuanto al arrebatamiento de la iglesia, o sea, yo le digo el traslado, porque el libro de Tesalonicenses dice arrebatamiento, y acá pues le decimos también traslado o arrebatamiento. Escúcheme, en cuanto al arrebatamiento, el día y la hora no lo sabe nadie. Nadie lo sabe. Simplemente está en la potestad del Padre. El Padre sabe cuándo va a enviar al Hijo, escúchame bien, para entonces llamar a la iglesia, a su novia, y llevársela en el arrebatamiento. Así que a partir de ese momento, a partir del momento del arrebatamiento, vamos a explicarlo otra vez, vamos a repetirlo otra vez. A partir del momento del arrebatamiento es que comienza el conteo de los 7 años de tribulación, o 2520 días. Vamos a ponerlo así. Si lo quieres en días, serían 2520 días. Escuche, a partir de ese momento, escúcheme bien, cuando la iglesia es trasladada, cuando la iglesia es arrebatada y sacada de este mundo, a partir de ese momento comienza el conteo de los últimos 7 años antes del milenio, o antes del reinado milenial de Cristo. Los últimos 7 años, entonces 2520 días para el retorno o segunda venida de Cristo, que es lo que Jesús le estaba explicando a ellos y le estaba respondiendo con relación a la pregunta que ellos le hicieron a él. Entonces Jesús les está diciendo a ellos, en cuanto a saber los tiempos o cuándo voy a regresar nuevamente a estas tierras o al Monte de los Olivos para redimir a Israel, esa época y esos tiempos a ustedes no se les ha dado a conocer. Solamente el Padre lo ha fijado el día, oye bien, y ese tiempo lo ha fijado solamente el Padre porque está en su propia potestad. Así que entendemos claramente, escúchame bien, que a partir del arrebatamiento, cuando ocurra el arrebatamiento y la iglesia sea trasladada, comienza el conteo de los 7 años, y en eso estamos claros, o los 2520 días, para el retorno o segunda venida de Cristo, donde desciende sobre el Monte de los Olivos, y dice la Escritura que todo ojo le verá. Y yo sé que usted ha leído tantas veces ese verso, y han leído tanto ese capítulo 24 de Mateo y el libro de Apocalipsis, donde habla claramente que el Señor y Primera Tesalonicenses, el apóstol Pablo está hablando claramente sobre el arrebatamiento. En Primera Tesalonicenses 5:4 dice claramente, mas ustedes hermanos, escúcheme bien, mas ustedes hermanos, ¿y a quién se está refiriendo ahí Pablo? Pablo en la iglesia de Tesalónica les está hablando al pueblo gentil. Recuerden que Pablo era el apóstol de los gentiles. Entonces, en Primera de Tesalonicenses 5:4, mas ustedes hermanos no están en tinieblas, para que aquel día te sorprenda como ladrón. Mire, usted escuchó lo que acabo de leer, eso está ahí en la palabra. Así que usted tiene una Biblia, abra la Biblia y búsquelo ahí, porque ahí está, claramente. No estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda como ladrón. ¿Qué significa esto? Que usted y yo no estamos en tinieblas, o sea, nosotros no estamos, oye bien, con los ojos vendados para no conocer los tiempos y no saber que estos tiempos que estamos viviendo ahora mismo, lo que estamos experimentando ahora, estos son los tiempos finales. Esta es la generación, escúcheme bien, esta es la generación que le ha tocado ver todas estas cosas,
Oye bien, todo esto que está sucediendo nos ha tocado a nosotros verlos antes de que suceda el arrebatamiento. Qué bello es el Señor. Así que mire, eso está ahí bien claro en la palabra de Dios. Y vemos cómo la palabra de Dios es eficaz y la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Mire cómo dice Mateo 24:3. Mateo 24:3, lo puedes ver ahí en la pantalla. Dice que los discípulos le hacen otra pregunta al Señor. Le dicen, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesús comienza, recuerden que Jesús, después que ellos le hacen la pregunta, Jesús les responde y comienza a decirle y hablarle de unas señales. Las señales que ustedes conocen, que está ahí narrada en ese capítulo 24 de Mateo. Y dice una de ellas, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy del Cristo y a muchos engañarán. Y eso lo hablamos el jueves pasado. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Escuche, les leí todos esos que están ahí, y hay otras más señales que hay ahí que no están aquí, pero son parte, oiga bien, de estos eventos finales, de estos tiempos finales que estamos viviendo, porque quiero que entiendas algo bien claro. Las señales que están ahí tanto abarca al pueblo gentil como al pueblo de Israel. Porque cuando el verso 15 dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Oiga, este es el momento de los últimos 1260 días de los 7 años de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio o últimos 1260 días. Es ahí cuando el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cuerno pequeño, la primera bestia, el anticristo, escúcheme bien, esos son los pronombres que tiene él, la bestia, escúcheme bien, cuando se siente en el templo y se siente allí al lado del arca del pacto, y se siente allí y se autoproclame Dios o se autoproclame Mesías, en ese momento abomina. Es que ocurre la abominación desoladora de la que habló Daniel. Y entonces cuando eso ocurre, es que entonces ahí se revela el pueblo de Israel, todos los líderes religiosos de aquella época, allí mismo en el templo, el sumo sacerdote de aquel lugar y los sacerdotes o levitas que estén en ese momento, ahí ellos se van a rebelar en contra de la bestia. Y entonces se van a oponer y no van a aceptar adorar a la bestia. Y es ahí donde comienza la persecución contra ellos. Y el anticristo da la orden para que los asesine. Y hay una mortandad y una matanza tremenda. Pero es ahí donde Jesús dice que los que estén en Judea huyan a los montes. Ahí es donde comienzan a huir y a esconderse para a escapar de las manos de la bestia. Escuche, todo esto es importante, y estas señales que les acabo ahora mismo de narrar, o sea, de leer, que usted lo tiene ahí en su Biblia, en Mateo 24, de los versos claramente 4 en adelante, 4 al 15, puedes ver ahí todas esas señales, pero tanto abarca el pueblo gentil, lo que estamos viviendo ahora mismo, lo que se está experimentando ahora,
todo esto, terremotos, el terremoto ese que hubo en Puerto Rico hace poco, la pandemia que estamos viviendo, todo esto, escúchame bien, los desastres naturales, todo esto que estamos viviendo son parte de esas señales de las que habló Jesús, que está ahí en Mateo 24. Pero hay unas que ya entonces le corresponde a Israel, señales para Israel, porque ya el pueblo ha sido arrebatado. Y entonces cuando llega el momento, escúcheme bien, cuando llega el momento donde dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, ¿de qué está hablando ahí? Porque entonces el evangelio ha sido predicado en todo el mundo, pero puede ser que ese verso 14 haga referencia y esté haciendo referencia a Jesús a los 144,000 sellados. Porque cuando estén en la tribulación de los 7 años, el pueblo de Israel, Dios ha separado y ha escogido 144,000. 12,000 de cada tribu, y son 12 tribus de Israel. Y ellos son los que se van a convertir en los evangelistas, los que van a llevar el evangelio, el mensaje de salvación a todas las naciones. Y es por eso que posiblemente este verso 14 tanto hace referencia o esté haciendo referencia a los 144,000 sellados, escúchame bien, del pueblo de Israel, que se convierten en los 144,000 evangelistas que van a predicar y van a pregonar y van a inundar la tierra con el evangelio. Y es por eso que tal vez aquí el verso 14 lo dice claramente: cuando el evangelio sería predicado en todo el mundo, escúchame bien, el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Ahora, ¿se ha predicado el evangelio a todo el mundo? Sí, se ha predicado. Y se sigue predicando. Y hay evangelistas, y hay predicadores, hay exponentes de la palabra que usan los medios para predicar el evangelio. Y el evangelio se está predicando a todas las naciones y se ha predicado a todas las naciones. Las naciones de la tierra han sido bien evangelizadas. Y como han sido evangelizadas, ahora esa es la parte de la iglesia, evangelizar, ir y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado sería salvo, mas el que no creyere sería condenado. Esa misión, esa encomienda, escúcheme bien, la comisión que se le dio a los discípulos es también la comisión que se le dio a la iglesia, porque los discípulos son la iglesia de Cristo. Por lo tanto, la iglesia comenzó con los 12, escúchame bien, discípulos. Y es ahí cuando comienza el evangelio a predicarse por todas las esquinas de la tierra. En Europa, esa área de Europa se comenzó a predicar y luego llegó a América a través de los conquistadores, los que descubrieron a estas tierras americanas. Y ahí comenzó, oye bien, el evangelio a arropar el mundo entero. Ahora, hay una parte, porque luego que la iglesia sea quitada y la iglesia sea trasladada hacia el cielo, escúchame bien, hacia el lugar donde Dios diseñó y preparó, porque recuerden que Jesús lo dijo claramente: voy a preparar lugar para ustedes, para donde yo esté, ustedes también estén. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús? Les estaba hablando a la iglesia. Por lo tanto, escúcheme bien, cuando la iglesia sea trasladada, comienza el trato de Dios directamente con su pueblo Israel. Y es ahí donde en esos 7 años de tribulación, escúcheme bien, los primeros 3 años y medio, está el mundo entero lidiando con la desaparición de millones y millones del planeta Tierra, que tal vez comiencen las noticias y a tratar de inventar un cuento y a decir que fueron los extraterrestres o los ovnis que vinieron y se los llevaron. Mas sin embargo, cuando comienzan a oír las versiones de familiares que conocían a tal fulano de tal que era evangélico, que vivía una vida cerca de Dios, que desapareció, porque recuerden, muchas de estas desapariciones van a ser delante de los ojos de la gente. Muchos van a desaparecer delante de los ojos de otros. Imagínense que ahí, escúcheme bien, desaparezca delante de usted y simplemente, oiga bien, la ropa sea la que se quede en el suelo. Ahora, escuche, tal vez ustedes, algunos de ustedes pensarán, esto suena muy como un cuento
que no es real. Mire, es real. Es real porque la Biblia lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, escúcheme bien, cuando la iglesia sea trasladada, volviendo otra vez a ese verso 15 de Mateo 24, si lo puedes leer ahí conmigo, por tanto cuando veáis en el lugar santo, cuando ese momento ocurre es cuando ya han transcurrido los primeros 1260 días o 3 años y medio, escúcheme bien, de la tribulación. Y a partir al final de los 3 años y medio y el comienzo de los últimos 3 años y medio, es ahí, escúcheme bien, donde este hombre, la bestia, el anticristo, entra al templo. Ahora, algunos dicen que el anticristo entra al templo porque quiere detener los sacrificios que se están dando en el templo. Recuerden que cuando se restaure, cuando se reconstruyan otra vez el templo, sería el tercer templo judío en Jerusalén. Cuando lo reconstruyan nuevamente, se va a dar luz o va a comenzar los sacrificios nuevamente. Y van a comenzar los sacrificios, recuerden, porque ellos no han reconocido a Jesús como su Salvador. Ellos todavía siguen esperando al Mesías que ellos están todavía orando y pidiendo que llegue. Pero ese Mesías que llegó ya hace 2000 años atrás, ellos mismos lo crucificaron. Y por lo tanto, cuando se comiencen los sacrificios en el templo, ahí inmediatamente entra una comitiva y entra el anticristo. Escúchame bien, una comitiva para tratar de detener los sacrificios, porque la matanza de cabras y de corderos es tanta que entonces se levanta lo que se le llama la comunidad o la asociación de protección de animales, se levanta a quejarse con la Unión Europea o la Confederación de Naciones que está al mando del anticristo. Escúchame bien, y se quejan y dan una querella y quieren detener eso, y entonces el anticristo, escúcheme esto, puede utilizar esa excusa, como razón para entrar y detener los sacrificios. Y es ahí donde él entra, y allí, porque recuerden que Israel ya ha aceptado el pacto, ya firmó un tratado de paz, donde ese tratado de paz está la firma del anticristo, de este hombre, de este líder mundial político llamado anticristo, donde va a plasmar su firma en ese documento de ese tratado de paz con Israel, a cambio de que le construyan el templo y a cambio de que abran las fronteras y ellos sean desarmados, y el pueblo de Israel entonces entreguen las armas y ya se encuentren a la merced, o se encuentren bajo el dominio total del anticristo. Es por eso que usted ve aquí la confianza que él tiene para entrar al templo y sentarse y hacerse pasar por Cristo y decir que él es el Mesías, y que él es el Mesías que ellos estaban esperando. Pero cuando él se sienta allí, inmediatamente con sentarse allí, escúcheme bien, abomina y comienza y se cumple la abominación desoladora. Y es allí donde los eruditos de la Torá entienden, escúchame bien, que los escritos hablaban de otra cosa y este hombre está haciendo lo contrario. Y ahí se rebelan contra él y ahí viene la persecución. Así que creo que hasta ahí hemos entendido prácticamente lo que significan estas señales, o en forma general, lo que podemos entender por las señales que ahora estamos viendo, que se han cumplido la mayoría de ellas, pero hay algunas que todavía no se han cumplido. ¿Por qué? Porque eso le pertenece al pueblo de Israel. Ahora, mire lo que dice ahí en Mateo 24, los versos 4, el verso 4, lo puedes ver ahí, verso 4 al 31. Bueno, todo eso que está ahí, podemos ver cómo los discípulos están recibiendo la enseñanza y lo que Jesús les está diciendo. Mire cómo Jesús dice, Jesús está hablando de eventos futuros. Ahora, Jesús está hablando, hermanos, ¿de qué? De eventos futuros, de estos
estos versos 4 al 31, el Señor está hablando de eventos futuros. La generación de la gente que viviera cuando estos eventos ocurrieran es la generación, escuche esto, a la que Jesús se refería como no pasará. Ahora, les pregunto, ¿cuál es esa generación? Esa generación creo que somos nosotros. Porque hasta que todo esto se cumpla, excepto cuando dice generación, recuerden, Jesús está hablando de esta época, no está hablando de 1000 años atrás, está hablando de esta época. Así que si incluimos esta época con los 7 años o últimos 7 años que faltarían para que termine todo y comience el reinado milenial de Cristo, entonces sería toda esta generación, esa generación, junto a la que está ahora, la que estamos ahora, esperando que el Señor venga a buscar la iglesia, a buscar a su novia, y también la misma generación, porque del mundo entero, muchos se van a quedar. Son miles y miles que se van, pero también hay miles y miles que se quedan. Por lo tanto, esos miles que se quedan son de una generación actual. No sé si estás entendiendo lo que estoy explicando. Por lo tanto, escuche, cuando Jesús decía claramente que estos eventos, la generación de la gente, la generación de la gente que viviera, cuando estos eventos ocurrieran, es la generación a la que Jesús se refería como no pasará hasta que Él regrese. Escuche, no pasará, o sea, no pasará es que esta generación que ahora está viendo esto, que no estamos ignorando, escuche lo que está sucediendo, porque todo esto que está sucediendo es parte de las señales de los últimos días. Esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Por lo tanto, hasta la generación de Israel, tanto gentil como judío, la generación de Israel, hasta el último momento o la última semana, escúcheme bien, o el último día de los 7 años de tribulación, cuando vean al pueblo, el pueblo de Israel, los judíos, vean al Señor, cómo el cielo se abre y el Señor desciende sobre el monte de los olivos, hasta ese momento es la generación que vería todas estas cosas y que no pasaría. Escuche, dice, Jesús ya les había dicho a aquellos que vivían durante su ministerio terrenal que el reino les había sido quitado. Mateo 21, 43, mira cómo dice Mateo 21, 43, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. O sea, el pueblo de Israel, los judíos lo rechazaron. Y por tanto, Jesús está hablándoles a ellos claramente que el reino que se había acercado, el mensaje del reino de Dios, como ellos no lo habían aceptado, ahora se les daba a otra gente. Y esa gente son los gentiles. Entonces dice, por tanto es imperativo que Mateo 24, 25, Mateo capítulo 24 y capítulo 25 sea visto como declaraciones sobre el tiempo futuro. Declaraciones sobre el tiempo futuro, Mateo 24 y Mateo 25. Seguimos. Aquí en Mateo 24 vemos que el Señor Jesús dio un relato de cómo serían las cosas en el futuro para el pueblo judío. Primero predijo que el templo donde estaban en ese momento sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra, que habría persecución y muchos vendrían en su nombre y serían engañados. El versículo 6 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Recuerden que en el año 70 Jesús predijo la destrucción del templo. Y le dijo a los judíos, ven este templo aquí, no quedará piedra sobre piedra sin que esto sea destruido.
Por lo tanto, eso ocurrió y se cumplió. Esa señal se cumplió en el año 70 DC. En el año 70 DC se cumplió esa señal. Ahora, las otras señales que vemos ahí gradualmente se han ido cumpliendo durante los siglos. Al pasar de los siglos se ha ido cumpliendo las otras señales. Dice, porque se levantará nación, si me estás siguiendo en la pantalla, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, guerras mundiales, entre paréntesis, y habrá hambres y pestes, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Hasta aquí, hermanos, escúcheme bien, todo lo que Jesús dijo se refería a que iba a pasar en los próximos años, a lo que iba a pasar en los próximos años, en el primer siglo, en el año 70 DC, y en la vida de sus discípulos y en el futuro. Desde allá comienzan todos estos o estas señales a cumplirse, oiga, cabalmente, letra por letra, todo se ha ido cumpliendo así mismo como el Señor lo estableció y lo habló. Mire, dice, los discípulos en su mayoría fueron perseguidos y matados por predicar su nombre. En el año 70 del primer siglo, el emperador Tito arrasó Jerusalén y destruyó el templo judío. En el año 70 DC. Dice que no quedó piedra sobre piedra tal como Jesús anunció. Israel rechazó a su Mesías y Salvador y perdió el favor de Dios. Mateo 21:43, como lo leímos ahorita. Y perdió el favor de Dios. Ellos perdieron el estatus de pueblo favorecido y a partir de la conversión del apóstol Pablo, Dios se volvió a los gentiles y ahora estamos en esa dispensación de la gracia. Usted y yo, escúcheme bien, amados, somos los protagonistas del momento, de la historia, porque el trato es ahora con nosotros. No es que Dios ha dejado de atender a su pueblo Israel. No. Israel es la niña de los ojos del Señor. Así que Dios sigue todavía tratando con Israel y lo que ha prometido para su pueblo lo ha ido cumpliendo y se ha cumplido. Israel, escúchame bien, es una nación floreciente, una nación rica. Y Dios ha ido y Dios ha cumplido con lo que Él estableció sobre su pueblo. Pero el trato ahora mismo, oye bien, es con el pueblo gentil, con nosotros, con la iglesia, con los gentiles. Y estamos en esta dispensación de la gracia. Se le conoce la gracia porque es la salvación o la gracia inmerecida. No lo merecíamos porque la salvación le pertenecía a ese pueblo escogido. Pero a Dios le plació, escúcheme bien, porque rechazaron a su hijo, el pueblo de Israel rechaza a su hijo, entonces ahora Dios se torna a los gentiles a partir de ese momento para que los gentiles también fuesen salvados. Y el mensaje de la cruz fue un mensaje, oye bien, y el sacrificio de la cruz, la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario fue para salvar a toda la humanidad. Juan 3:16. Y ustedes conocen bien ese texto bíblico. Mire lo que dice aquí ahora. Señales del fin. Hay unas preguntas que están ahí en la pantalla. Y quiero que la leas conmigo. Dice, ¿qué señales hay del regreso de Jesús? ¿Indican estas señales que el regreso de Jesús está realmente cercano? ¿Por qué razón piensas que Dios nos dio la oportunidad de escuchar esas buenas nuevas? Ahora, aquí hay algunas respuestas. Mire cómo dice. No se nos ha revelado el día y la hora exacta de su venida, pero se mencionan eventos por medio de los cuales usted y yo
Usted que está en su casa y que tiene la Biblia abierta, bueno, espero que la tenga abierta. Usted que está en su hogar, que puede estudiar la palabra de Dios, y ahora estos son tiempos, mire, ahora tienes tiempo suficiente para estudiar la Biblia, si te estás quedando en tu casa. Dice ahí claramente, mire, pero se mencionan eventos por medio de los cuales podríamos saber cuán próxima estará su venida. Así que todos estos eventos nos hablan, no se mantienen en secreto. Es que quiero que lo veas de esta forma. No están escondidos, no está en secreto. Todo lo que está ocurriendo está delante de tus ojos para que veas el tiempo que estamos viviendo. Y veas, oye bien, los últimos días que nos ha tocado vivir sobre esta tierra. Entonces dice ahí claramente, cuando estas cosas, en el segundo párrafo, el último párrafo, dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, escuche, ¿qué cosas empiecen a suceder? Todo esto que narró Jesús en Mateo 24. Por favor, quiero que lo veas ahí mismo. Esas señales que dice Mateo 24, ahí mismo dice, Jesús está diciendo claramente en Lucas 21, 28, está diciendo claramente, cuando estas cosas empiecen a suceder, estas cosas, ¿qué cosas? Las señales. Dice, cobrad ánimo y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Oh, creo que más claro no se puede explicar. Pero ahí está, hermanos. Ahí está la evidencia que Jesús claramente al pueblo gentil, a la iglesia, no lo está escondiendo. Lo único que no, oye bien, se dijo, y no lo dijo Jesús en el capítulo 24 cuando le habló a los discípulos, es el día y la hora. Lo único que le dijo. Ahora, Jesús les dice a ellos, en cuanto a la segunda venida, escúcheme bien, en cuanto al arrebatamiento, el traslado de la iglesia no está en tinieblas. Usted y yo no estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda como ladrón. Como le dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 5:4, a la iglesia de Tesalónica, a aquellos creyentes, a esa iglesia que él había fundado. Le está diciendo claramente, ustedes no están en tinieblas. En otras palabras, les está diciendo, sean responsables y busquen información, vean y conozcan los tiempos, porque son los tiempos los que te van a indicar cuán cerca está el Señor de trasladar y venir a buscar a su novia y llevársela para el cielo. Oh, qué lindo es el Señor. Siento la presencia de Dios aquí. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor para siempre. Entonces, si el Señor, escúchame bien, si nos está diciendo Pablo en esta epístola a la iglesia de Tesalónica, escúchame bien, de que no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón, pues usted y yo debemos estar despiertos y atentos a todas estas señales que están ocurriendo. No, porque la excusa ahora que tiene mucha gente es que dicen, no, que el Señor dijo claramente que ni el día ni la hora, así que como dice ni el día ni la hora que no lo sabemos, pues prácticamente se nos prohibió preguntar o se nos prohibió saber de estas cosas. No, escúchame bien, eso se lo dijo Jesús a los discípulos, a ellos en cuanto y en relación a Israel. En cuanto y en relación a Israel, le dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, sino que eso está en la potestad del Padre. El Padre es el único que sabe cuándo es que va a enviar a su Hijo. Escúchame bien, que su Hijo regresará en la segunda venida cuando ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Ese día y la hora no lo saben ellos. Y no ha sido revelado para ellos. Pero para nosotros, la iglesia, ha sido revelado porque está aquí. Y habla la palabra de Dios de 42 meses. Está hablando, la Biblia habla, el libro de Daniel habla claramente de 42 meses, 1260 días. Está hablando, oiga bien, 2520 días, que es un periodo de 7 años. Que va a ocurrir o va a haber los eventos de la gran tribulación o de la tribulación. Entonces para la iglesia ha sido revelado.
Para ellos todavía no, porque ellos no lo entienden. Ellos siguen esperando todavía. Ellos se han detenido en el tiempo. Es como, ustedes han visto la serie esta de Star Trek, que dice perdidos en el espacio. Como que el pueblo de Israel, en cuanto a este asunto de lo que Jesús estaba hablando, escúcheme bien, como que ellos se quedaron perdidos en el espacio. Se quedaron detenidos en el espacio. Detenidos en aquella época con lo que Caifás había dicho, que mandó a crucificar al Señor porque no creían y no creyeron que Jesús era el Salvador, el Mesías que ellos estaban esperando. Por lo tanto, escúchame bien, ellos se quedaron como detenidos en el espacio, pero usted y yo estamos actualizados. Y la iglesia tiene una encomienda que es de actualizarse. La iglesia está llamada a actualizarse. Nosotros no podemos ignorar los tiempos que estamos viviendo. Nosotros tenemos que continuar actualizándonos a los tiempos, atemperándonos a estos tiempos, a los eventos que están ocurriendo, a las señales de los últimos días. Y estas señales de los últimos días nos indican cuán cerca está el Señor de llevar su iglesia. Oh, qué bello es el Señor. Mire, escuche, cuando vemos aquí, en la próxima gráfica, ¿qué señales se han cumplido? Hay una pregunta bien clara. Ahí hay unas señales y está, creo que bien, una buena lista que tenemos ahí, prácticamente comparada con la lista de la vista panorámica del Apocalipsis, de ese diagrama que yo les enseñé. En el año 70 DC ocurrió la destrucción del templo, como le dijimos ahorita. En el año 48, 1948, mayo 14 del 1948, como aquí la flechita sigue diciendo, Israel florece como nación. Otra señal que se cumplió. Los falsos profetas, los falsos cristos, guerras y rumores de guerras, se levantarán nación contra nación, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, persecución de los cristianos, ecumenismo, una sola religión mundial, unificación de la Unión Europea, que es el resurgimiento del Imperio Romano, la apostasía, y que este evangelio sería predicado en todo el mundo, y entonces vendría el fin. Así que quiero que veas claramente que la mayoría de estas señales que están aquí, se han cumplido. La mayoría de estas señales que están aquí se han cumplido. No sé si estamos en el aire todavía. Quisiera saber si estamos en el aire, porque creo que perdimos la señal. Y los hermanos que están ahí